Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un placer estar esta noche con ustedes compartiendo la palabra de Dios. No quería dejar pasar este día, pero como hemos estado en varias actividades, pues no quería que se nos pasara el devocional. No sé si te has preguntado qué está sucediendo en las iglesias. ¿Por qué la gente actúa, hermanos, bajo un criterio no bíblico y te asusta en cierta forma el comportamiento que ves? Bueno, como yo te decía hace unos devocionales, a estas alturas, créame, ya deberías estar consciente de que todo esto es parte del cumplimiento antes de la venida del Señor. Y no debes de tener temor o sorprenderte, no te debe de agarrar de sorpresa. Esto está sucediendo, hermanos. La preocupación del apóstol Pablo ante la situación que se veía en aquel tiempo en la iglesia no debería de tomarle por sorpresa a su joven discípulo Timoteo, como tampoco nos debería sorprender a nosotros hoy en día. Esta noche meditaremos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y nuestro devocional se titula, a forma de pregunta, ¿te sorprende la manera en que las personas están actuando hoy en día en la iglesia? Hermano, no debe sorprenderte, la verdad. Pablo habló en esta porción sobre el carácter de las personas en los últimos tiempos. Y parece ser algo fuerte, pero es una realidad lo que está sucediendo. Pero fíjese que lo sorprendente es que el carácter manifiesto de estas personas no se da directamente en el mundo, no, sino dentro de la iglesia. ¿Te sorprende? Pero esta es una gran verdad. Por favor, analicemos estos pasajes. El versículo 1 de ahí de la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, dice, también debe de saber esto, dirigido a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí la palabra peligroso significa difícil de soportar o de resolver o violentos. Aquí en este pasaje se traduce feroces. Es probable, precisamente, hermanos, que las huestes satánicas también estén detrás de las condiciones que se describen en este pasaje. Entonces, fíjese que el versículo 1 enseña que los creyentes deben de ser realistas y no optimistas en cuanto a las condiciones que vendrán aún dentro del cristianismo. Como en su carta anterior, Pablo, fíjese que advirtió a Timoteo acerca del colapso predicho para los postreros días, ahí en la primera Tesalonicenses, del 4 al 1 al 3, un término que incluye el periodo entre el primer siglo y el retorno de Cristo. En este capítulo nos deja la impresión de que Pablo está preparando a Timoteo para anunciarle problemas futuros. Ahora, creemos que en esta época de la iglesia, comenzando con el periodo de los apóstoles, precisamente y continuando hasta la segunda venida de Cristo, habrá tiempos en los cuales se verán estas condiciones. Durante este tiempo, según la predicción aquí, hermanos, el mundo vivirá tiempos peligrosos de decadencia social. Y ya lo estamos viendo. No más que a veces no queremos abrir nuestros ojos. Pablo aquí nos habla de 19 características, escúcheme, que los creyentes deben esperar de estas personas. Ahora, quiero que vea el versículo 2. Aquí hay una palabra clave, dice la razón, porque habrá. La palabra habrá significa dentro de la iglesia hombres, personas. Fíjese, las personas son la causa, no las circunstancias, ni las estructuras, ni aun los enemigos de afuera. Tampoco se debe a una conducta escandalosa, sino a las actitudes personales que brotan del corazón y del dominio de la naturaleza pecaminosa. Pero dice Pablo aquí, porque habrá dentro de la iglesia hombres, personas. Y fíjate la primera característica, amadores de sí mismos, egocéntricos, narcisistas, solamente pensando en ellos. Avaros significa que aman el dinero, aunque están dentro de la iglesia, pero su vida no ha sido regenerada. No conocen al Señor. Actúan como si realmente no conocieran al Señor. Vamos a ver 19 características de estas personas que están dentro de la iglesia, no fuera. Antes nos impactaba lo que veíamos en el mundo. Hermanos, vayamos directamente y perdónenme, pero estas cosas tengo que hablarlas, porque es la realidad que se está viviendo. Vanagloriosos, se jactan de sí mismos, de sus logros. Solamente hablan de logros, títulos, estadísticas, pero nunca hablan verdaderamente del Señor. Fíjese, soberbios, manifiestan arrogancia y son abusivos en su trato para con los demás.
Siempre tratan de abusar. Dice, esta prepotencia obviamente y lógicamente los lleva a menospreciar y acusar a los demás. Característica que se ve en la palabra blasfemos, o sea, calumniadores. Pero fíjese, dice aquí la quinta característica, blasfemos hacia otros. No les importa calumniar a las personas, aunque sean estas mentiras, las creen como verdad y las mantienen. Desobedientes a los padres, dijo Pablo. Esta característica se relaciona lógicamente con ingratos y también sin afecto natural. Esto es algo fuerte, fíjese, ingratos, completamente malagradecidos, aunque hagan lo mejor por ellos, siempre van a buscar lo mejor para ellos, nunca reconocen ni agradecen lo que otra gente hace. No saben agradecer, se creen merecedores de todo. Impíos quiere decir sin devoción y puede referirse a no ser devotos a Dios, a los padres, a nada. Versículo 3, la novena característica, sin afecto natural. Ponga atención a esto. Literalmente significa sin amor de familia. Y es lo que está pasando hoy en día. Muchas familias están divididas por el nombre de Cristo. Muchas familias están siguiendo la mentira antes que la verdad de Dios. Muchas familias se están destruyendo porque han vivido toda su vida una mentira antes que una realidad bíblica y una renovación precisamente en su corazón, en su mente, y el hecho de tener vida espiritual no la tienen. Insensibles, dice, fíjese, sin afecto natural significa insensibles. No les importará dañarte en ningún sentido con tal de salir ellos librados. Décima característica, implacables. Puede traducirse irreconocibles, fíjese. Te vas a sorprender cómo son. Es posible que estas cinco expresiones tengan que ver con las actitudes de los hijos hacia los padres y representen una desintegración familiar. Y así va a suceder por la causa de Cristo. Es una descripción muy triste de la distorsión de los afectos y la lealtad familiar causada por el egoísmo, la rebeldía de las personas que no fue encauzada en los caminos del Señor, sino en su propio camino egoísta. Dice el número 11 de las características, calumniadores. Se refiere a los que hablan mal de otros, especialmente a sus espaldas. Intemperantes, fíjese, son personas disolutas, libertinas, brutales, feroces, indomables. Son sinónimo del vocablo crueles, ¿verdad? Crueles ante lo que hacen, dicen y llevan a cabo. Vea la palabra aquí, la número 13. Crueles. No les importa dañar a otra persona, física, verbal o hasta llegar a quitarle la vida con tal de salirse con la suya. 14 características. Aborrecedores de lo bueno. Desprecian lo bueno. Se deleitan haciendo y aprobando más bien las cosas malas que ellos hacen, y la de los demás los aplauden también. Y se deleitan siempre en lo malo. En el versículo 4 menciona otra palabra, traidores, inclinados a la traición. El versículo 4 continúa con el hombre traidor, vocablo que fue usado para referirse a a Judas, ahí en Lucas 6:16. Impetuosos, inclinados a la imprudencia, significa también atrevidos, imprudentes, precipitados. Infatuados, tienen la idea de inflados por su propia importancia, le dan mucha importancia a su vida, a lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que son. Mire, esta palabra vuelve a señalar el pecado de orgullo y de soberbia con el cual comenzó la lista. El orgullo y el egoísmo, hermanos, son las raíces de todos los otros males porque niegan el señorío de Dios sobre su vida. Las 18 características. Amadores de los deleites más que de Dios. Estas personas no están controladas por el Espíritu Santo, sino buscan lo suyo en vez de la gloria de Dios. El amor, hermanos, se manifiesta cuando se busca el bienestar de otras personas, no el de uno mismo. Estos no tienen afecto, ni buscan la armonía, ni el apoyo mutuo que los verdaderos creyentes han de practicar continuamente para esa convivencia. Posiblemente, hermanos,
lo que dice el versículo 5 es lo más sorprendente. Hasta aquí Timoteo podría asumir que esas personas representan el carácter y comportamiento de la sociedad en general. Sin embargo, en el versículo 5 lo aclara. Mire, por favor ponga atención, es muy interesante, porque aquí se desprenden las cosas. ¿Por qué? Porque estas personas están en la iglesia. La última característica, la 19, que tendrán apariencia de piedad. La gente no muestra la piedad fuera, la muestra dentro del círculo de la iglesia. Pero dice Pablo, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Te lo vas a presentar muy espirituales, con una fachada, un lenguaje muy cristiano, que tendrán apariencia, pero negarán la eficacia con sus hechos. Son personas que profesan ser cristianos. Quieren que otros los vean como hombres devotos a Dios, pero su carácter interno y su conducta niegan la realidad y poder de su profesión de fe. Así de sencillo. Pablo dice a Timoteo que tenga discernimiento para identificar a personas como esas y evite estar en su compañía. Los aspectos negativos y la falta de integridad en la vida son contagiosos. Ahora, fíjese, este versículo nos recuerda que es relativamente fácil participar en esas actividades y costumbres cristianas y aún guardar algunas normas de conducta que se espera de los cristianos. Es posible hacer todo eso, pero sin que el corazón se someta a Dios y sin que la conducta en la familia y las relaciones interpersonales sean dominadas por Él. Así de sencillo. Ahora la pregunta, ¿es posible que exista en usted un vacío entre la apariencia y el estado real de su vida interna, sus actitudes hacia otras personas y su conducta? ¿Qué debe hacer para lograr la integridad interna y la conducta consecuente? Bueno, podemos meditar en Romanos 12.1, 12.1 y 2, que tenemos que renovar nuestra mente. Definitivamente Pablo, fíjese, dijo que estas personas son hombres. Cuando se refiere a hombres, habla tanto género femenino como masculino. Hombres engañadores, versículos 6 y 7, por favor. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El apóstol aquí, hermanos, en el versículo 6, afirma que se introducen sutil y encubiertamente, precisamente, en las vidas de los demás y que usan el engaño para lograrlo. Acostumbran llegar a las casas para hablar especialmente a las mujeres. Fíjese, su especialidad. Tal vez evitan las horas en que el esposo está presente. Satanás usó esta estrategia en el Edén, si se acuerdan. Los falsos maestros aprovechan las debilidades y necesidades emocionales de las mujeres para encontrar tierra fértil para su falsa enseñanza. En el versículo 7, aquí Pablo sugiere que ofrecen a las mujeres una novedosa solución para sus problemas personales, pero las dejan igual. Versículo 7. Estas, las mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La palabra mujercillas no se describe a cualquier mujer, sino a mujeres pequeñas, una expresión despectiva de personas perezosas, débiles y que no tienen seriedad. Son débiles moralmente porque cargan con la culpabilidad de muchos pecados que han cometido. Luchan con una variedad de impulsos que podrían ser la ambición, la inmoralidad, la búsqueda de placer, las riquezas o el estatus social, ser reconocidas. También les falta estabilidad intelectual porque buscan continuamente, fíjese, nuevas ideas, sin llegar a la convicción de lo que es la verdad. No es el amor por la verdad, sino lo novedoso, lo que las motiva a escuchar y lo que les llama la atención. Los versículos 6 y 7 llevan al creyente a evaluar su propia vida, fíjese, y ministerio. En primer lugar, los que enseñan la verdad no deben utilizar métodos engañosos para lograr aceptación o para atraer a las personas. Adornemos, hermanos, la verdad con una conducta honrada, santa, de afecto, ayuda y amistad. Versículos 8 y 9, por favor. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres, personas corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe.
su fe no es genuina, están reprobados porque buscan solamente lo material. Mire, y en el 9, lo que nos dice Pablo, mas no irán más adelante. Hermano, aquí es una parte muy importante. Si tú no distingues a este tipo de personas, es porque tú vas en el mismo lineamiento. Y lo digo con todo amor y respeto. Dice, mas no irán adelante, y sabe la razón, dice, porque su insensatez, su estupidez, es lo que dice la palabra, las cosas pues prácticamente estúpidas que están haciendo, te vas a dar cuenta, será manifiesta a todos como también la fue de aquellos. Mentira lo que dice la gente, no, pues yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Y aunque ahí se me esté predicando mentiras, ahí se me esté predicando cosas que no son correctas y que sé que esa persona no vive dignamente del Evangelio de Dios y que no profesa, pero yo sigo a Dios, no, usted sigue al hombre. Y usted no se ha dado cuenta que está en la misma línea de insensatez que ellos. Mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también la fue la de aquellos. Janes y Jambres son nombres que no encontramos, fíjese, en el Antiguo Testamento. Según la tradición judía, estos eran dos de los sabios hechiceros de Faraón. Había una competencia entre el Dios verdadero y los falsos dioses de Egipto, pero el Señor mostró su poder sobre la naturaleza al enviar a las 10 plagas. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios habló a través de Pablo y los otros apóstoles lo que enseñaban era la verdad de Dios que ha llegado hasta nuestros días, hermanos, y es la norma de doctrina auténtica y autorizada de la iglesia cristiana. Es el depósito de sana doctrina que Pablo menciona y que Timoteo debía transmitir a hombres fieles. Pero en cada generación habrá personas que resistan la doctrina porque no aceptan la Biblia como autoridad definitiva de Dios, sino que la sustituyen con las tradiciones y dogmas de una organización eclesiástica. Los maestros que no la enseñan, aunque digan ser conocedores de ella, son corruptos de entendimiento. Así de sencillo. El pasaje dice que Dios los ha probado como un orfebre prueba un metal para saber si es legítimo, pero los desaprueba porque no son genuinos maestros de la verdad. Al final de esta descripción, hermano, fíjese, de los tiempos peligrosos y difíciles, Pablo lo que hace, termina con una nota alentadora. La verdad vencerá y permanece para siempre, mas no irán más adelante, pues su insensatez será manifiesta a todos. Los que se resistan a ella tendrán una trayectoria temporal, como los sabios de Egipto, aunque tengan su momento de gloria, llegarán a ser humillados delante de Dios. Así que, si nos damos cuenta, todo esto se está viviendo en la actualidad en muchas iglesias. Por eso no debe tomarte por sorpresa. El que tiene discernimiento espiritual identificará fácilmente a estas personas. El que no, se dejará llevar por la corriente y permanecerá cegado ante la verdad de Dios. Y aún usará frases que parecen muy espiritual, como yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. ¿Sabe qué? Aunque la persona que lo dirija viva con una mente y corazón cauterizado, pero esta frase no tiene nada que ver con la verdad bíblica. La autoridad bíblica te la da Dios cuando lo vives. Cuando no, esa persona no tienes que seguirlo y bajarlo. Tenga cuidado de no estar cauterizado su conciencia y que esté igual que estas personas con esa insensatez y que esté siguiendo su modo de pensar y todas las tonterías que hace esa persona, usted la esté siguiendo antes que una verdad bíblica. Hermanos, esto es lo que está sucediendo en las iglesias. Mañana veremos otro tema muy relevante también para que se dé cuenta cómo están divididas las familias hoy en día y la gente no quiere aceptarlo. Quiere ver las cosas con optimismo, no, véalo con realismo de lo que está diciendo la Biblia y lo que está pasando. El Señor viene pronto, mis hermanos. Que Dios te bendiga, déjame orar por ti y de verdad, de todo corazón. Yo no digo a la gente, ven a mi iglesia, nada a la iglesia de Cristo. Busca una iglesia donde se comparta la verdad de Dios. Busca una iglesia donde haya hombres con integridad, con un corazón que en verdad amen a Dios y no hombres torcidos que tú estés siguiendo y consintiendo. Hay del que llama, al que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. El ay es una advertencia.
Hermanos, que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Sé sabio en estos últimos tiempos. Identifica y busca la verdad de Dios y vívela cada día. Padre, gracias. Te damos por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres bueno, justo y fiel. Pongo en tus manos nuestra vida. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Ya no es lo que vemos a veces en el mundo, es lo que vemos en las iglesias. La forma en que está actuando la gente, y no queremos despertar de esa realidad, Padre, espiritual falsa que estamos viviendo. Despiértanos, Señor. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo de los muertos. Padre, que nos levantemos y empecemos a vivir de acuerdo a tu palabra y a estar renunciando a lo vergonzoso y oculto en nuestras vidas para vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendito sea, Señor. Te honro y te glorifico y te doy alabanza y te doy gracias esta noche. Señor, que salgamos de ese error y despierta en mi oración, que despierta en muchos corazones de muchos lugares donde se está predicando una falsedad que no es la Biblia. Por favor, Señor, despierta el celo tuyo en muchos corazones y despierta tu grey y que busquen una iglesia donde se predique la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, excelente noche. Soy el pastor Roberto Zamora. Cualquier información, consejería, lo que desees que te podamos apoyar, a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Que Dios te bendiga. Te veo mañana si Dios nos permite. Y hermano, lo que estamos transmitiendo es la verdad de Dios. Son temas que están sucediendo, pero que la gente no está siendo realista, está siendo optimista. El optimismo no te ayuda en nada. Tienes que ser realista de lo que está pasando. Dios te bendiga. Excelente noche.